Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendice, el Santo de Israel sea con todos ustedes. El pastor y profeta Joel Berrones Arroyo le envía bendición a todos allá en las naciones. Antes de comenzar con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno, si usted no está suscrito, suscríbase. Le doy muchas gracias porque se siguen suscribiendo y suscribiendo. Gracias a todos. Hoy estoy orando por todos, el Señor les bendiga, que el Señor les abra el entendimiento y les abra las puertas de bendición a todos. Si usted tiene alguna necesidad, si tiene algún comentario, ahí abajo está en la cajita de comentarios, póngale, o alguna petición de oración o cualquier cuestión que quiera hacer, ahí estamos a sus órdenes. Entonces, vamos a comenzar con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno. El Señor les bendiga. Puede usted ponerle como título a esta enseñanza: retenido por las cuerdas del pecado. Retenido por las cuerdas del pecado. Hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones, quiero que sepa que la palabra del Eterno nos aclara que el pecado tiene poder para retener, para detener, para someter, para sujetar a toda aquella persona que aún lo va cargando en su vida, que va cargando el pecado, que va cargando la iniquidad, la maldad, la rebelión, la transgresión. Entonces, el pecado es como un lastre que no deja avanzar, ¿sí? Retiene a la persona, la aprisiona, la ata y la encadena ahí. El pecado es un pesado lastre que la persona va arrastrando y no avanza hasta llegar a quedar completamente retenido. Pero también retenido es como que está atado, amarrado, que no puede moverse, que no puede actuar, que no puede accionar. Esa es toda la situación que ocurre en el ser humano. Por eso es que el ser humano no puede avanzar. Estoy hablando primero en la vida espiritual. Estoy hablando que no avanza en su elevación espiritual. El pecado lo retiene, lo agarra, lo amarra. No quiere dejarlo ir. Pero no es por el poder del pecado, es por el poder que le damos nosotros al pecado. ¿Sí? Porque hay un poder más grande que nos libra del pecado, que nos desata del pecado, que nos libera del pecado. De eso se trata. Lo primero y primordial en el ser humano es ser libertados del pecado, para ya no estar retenidos en estas cuerdas de pecado. Cuerdas quiere decir soga, quiere decir lazo, cadenas, retenido ahí, atado a un lastre gigantesco y amarrado con cadenas, que no puede arrastrar la persona ni puede avanzar. Si no, dése cuenta que a veces, aunque la persona quiere avanzar, hay un lastre ahí que no lo deja, porque hay pecado. Puede ser pecado oculto. Entonces, vámonos a ver el libro de Proverbios y el capítulo 5 para ver dónde directamente Yahweh nos dice esto a través del libro de Proverbios que escribió el rey Salomón. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Shlomo o Salomón, como se le conoce. Salomón. Pero este es el libro de mucha sabiduría, porque Salomón era un rey muy sabio. Yahweh le había dado una sabiduría tremenda a Salomón. Entonces, vámonos a ver el capítulo 5 de Proverbios y el versículo 22. Hablando de las personas, dice aquí de los impíos, lo que sucede en la vida de un impío. ¿Qué es un impío? Una persona que no es piadosa. ¿Y qué significa ser piadosa? Que no es consagrado a las cosas del Eterno, que no atiende a las palabras y a la obediencia a los consejos de Yahweh, que no es reverente y no quiere seguir las instrucciones del Eterno. ¿Me explico?
Entonces dice el versículo 22, prenderán al impío sus propias iniquidades. La palabra iniquidad en hebreo ahí es abón, viene de abá, que quiere decir pecado, quiere decir también maldad, quiere decir también delito, quiere decir también delincuente. Es decir, que la persona cayó en un delito, en una transgresión, ante la palabra del Eterno, que cometió, puede ser por hierro, por equivocación, o lo pudo haber hecho porque él lo hizo conscientemente o inconscientemente. ¿Ok? Entonces, prenderán al impío, dice, sus propias iniquidades. Nadie lo obligó a pecar. Sus propias iniquidades. Muchas veces le echamos culpa al diablo. Claro, el diablo tiene su parte, pero nosotros ponemos la otra parte y pecamos. Entonces, como Yahweh sabe que el diablo mete su cola, tiene mucha misericordia del hombre y le da muchas oportunidades. Él dice que es lento para la ira y grande en misericordia, y eso tenemos que agradecerle todos los seres humanos, porque si fuera por su pura justicia ya no existiríamos. La misericordia triunfa sobre el juicio, sobre la justicia de Yahweh, sobre el juicio del Eterno. Entonces, prenderán, ¿qué quiere decir? Fíjese, prenderán también significa atraparán. Quedará atrapado. El impío, el pecador, queda atrapado por su propia iniquidad. Qué tremendo, ¿no? Y luego mire lo que dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y retenido será, sometido a él, con las cuerdas de su pecado. O sea, esas cuerdas fueron creadas por la iniquidad que había en su corazón, y al llevarlas a cabo, esos pensamientos, esas maquinaciones, esas ideas que eran malas y contrarias a la Torá, si las hacemos y las llevamos a cabo, se convierten en hechos palpables, ¿ok? Que se manifiestan como una transgresión. Y entonces esas transgresiones lo que atraen a nuestra vida son ataduras, cuerdas que nos retienen y no nos dejan avanzar espiritualmente, primeramente, como les dije, ni secularmente, es decir, en el trabajo, en el negocio, económicamente, financieramente, ni familiarmente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la sabiduría para enseñarle a la familia. Entonces, retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Es tremendo. Por eso es que el pecado es una plaga que corroe el alma. ¿Sí? Por eso el Señor proveyó la salida al venir en carne, manifestarse como ser humano, para poder pagar por el precio del pecado. Para poder pagar por el pecado. Lo primordial que se debe de enseñar al ser humano son estas enseñanzas. Porque lo que retiene a los seres humanos en las cuerdas de su pecado, y al final, si no se arrepienten, van a ir a parar literalmente al infierno, al Hades, al lago de fuego. Por eso es que es muy importante que siempre se tiene que estar recordando y predicando y hablando del pecado, de la maldad, la iniquidad, la rebelión, la transgresión,
Eso nos sirve a todos para estar ahí atentos a no desviarnos. Y si usted ya se desvió, ya se fue por otra senda, como vimos en su palabra, como vemos, si el Señor le pone que vuelva a usted, arrepiéntase y vuelva al Eterno. Y el Señor le perdonará, porque dice la palabra que Él es bueno. Entonces, retenido será con las cuerdas de su pecado. Hay que autoanalizarnos. Hay que ver sinceramente en nuestro corazón. Hay que pedirle al Espíritu de Santidad que escudriñe nuestro corazón y que vea si hay en nosotros caminos de perversidad y nos guíe por el camino eterno. Porque lo más importante del ser humano, es su alma. Ahí radica todo. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es delito ante los ojos del Eterno. Y el pecado trae pena y trae castigo si no nos arrepentimos, si no nos humillamos, si no nos volvemos al Eterno. Pero mientras estamos decidiendo si nos arrepentimos o no, si dejamos el pecado aquel o no, si dejamos la borrachera o no, si dejamos la avaricia o no, etcétera. Mientras estamos ahí luchando si dejamos o no dejamos, estamos retenidos por las cuerdas del pecado. Y es el pecado propio, dice la palabra, es la propia iniquidad. Retenidos con las cuerdas de su pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es todo lo contrario o la rebeldía a la palabra del Eterno. Es hacer lo contrario a lo que nos ordena el Eterno, así para que sea más sencillito. Pero vámonos a ver qué significa realmente pecado en el sentido hebreo de la palabra. La palabra para pecado es jatá, y jatá significa que una persona tenía una meta definida, pero se desvió de esa meta. O que una persona erró el blanco, se equivocó, se desvió, en lugar de ir para un lado, dio vuelta y se fue hacia otro, que está confundido. Eso significa pecado jatá. Que está en un tremendo y garrafal error, que se equivocó y que debe reconocer que hizo mal ante los ojos del Eterno y arrepentirse de corazón y no tomarlo a la ligera nada más. La persona, para justificarse, ¿sabe qué dice? Ay, no, es que yo así soy, ay, no, es que no hay que ser tan religioso. Yo así soy, yo creo en Dios y todo, pero ahí no, es que no hay que ser, no me estés hablando cada rato de la palabra, no. Porque lo que hay adentro del corazón de la persona es que no se ha entregado completamente al Eterno, no se ha sometido completamente al Eterno, que todavía tiene la influencia del mundo, es mundana la persona. Y entonces, a veces es retenido con esas cuerdas de pecado, no quieren dejar el pecado. Entonces, pero hay solución. De eso se trata la enseñanza. La enseñanza que estamos dando es que hay unas ataduras, unos lazos, unas cadenas que están reteniendo a la persona. La pueden estar reteniendo en enfermedad, la pueden estar reteniendo en pobreza, la pueden estar reteniendo en su hogar y en su familia, que hay siempre problemas. La pueden estar reteniendo en su negocio, en su trabajo. La pueden estar reteniendo espiritualmente, que no entiende, no avanza, no crece. Entonces, ¿por qué? Está atada la persona, dice la palabra. Será retenido con las cuerdas de su pecado. Yahweh lo dice. Entonces la persona está retenida.
Es como cuando tienen a alguien en prisión atado y amarrado ahí y no sales de aquí hasta que pagues por toda la deuda. Y tú quieres salir y no puedes. Y por ejemplo, a veces la gente se queja porque dice, es que yo no puedo salir adelante y busco de Dios, así dicen, ¿verdad? La mayoría de los cristianos, busco de Dios, esa es la palabra que usan, buscar de Dios, busca de Dios, y yo voy a la congregación y yo diezmo y ofrendo y hago cosas ahí, pero estoy como no puedo salir en algo, no me salen bien las cosas, estoy retenido ahí, no sé qué hacer. ¿Será que me hicieron brujería? ¿Será que me hicieron hechicería? ¿O será que me hicieron magia o mal de ojo? ¿Qué será? Todo esto que mencioné al último existe. Existe la magia, el mal de ojo, la hechicería, la brujería, y puede ser una de esas causas. Pero ¿sabe por qué hace efecto la brujería y la hechicería contra una persona? Porque puede haber un derecho legal por medio de un pecado. ¿Me entienden? Porque si no fuera así, entonces Yeshua no diría, te doy poder y autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. ¿Para quién es esa palabra que dio Yeshua? Es para los hijos que no son perfectos, que han resbalado, tropezaron, se equivocaron, erraron, pero se arrepintieron y volvieron al Eterno. ¿Me está entendiendo? Esas son buenas de gozo, hermano. Esas son buenas de esperanza y de salvación y de gozo y de alegría, porque es la manera de ser libres de estar retenidos en la prisión del pecado y la maldad. Y la gente quiere solucionar más sus cosas haciendo lo exterior que en lo interior. No oran, no leen, no se meten con el Señor para que los purifique, los santifique, los limpie, los lave, ¿verdad? Como decía Pablo, para vergüenza suya los digo, para vergüenza mía, dice, porque hay unos que no, yo les he enseñado y no oran, o sea, avergonzaban a Pablo, no leen. Pero dice, pero pues yo qué, yo ya les enseñé. Entonces, pero hay que ser más sensatos y volver al Eterno y decir, bueno, me arrepiento, Señor. Y ya, sinceramente, porque si no es sinceramente no funciona. Solamente funciona cuando el Señor ve el corazón sincero, humillado, porque al que se humilla Él lo exalta y al que se exalta Él lo humilla. Escrito está. Y entonces, a veces, por una u otra razón, estamos asistiendo a la congregación, tratando de seguir al Señor, pero no queremos dejar el pecado y la maldad. ¿Sí? Fíjese, hay personas que tratan de dar una apariencia, ¿sí?, de que siguen al Señor, pero todavía a veces están retenidos por las cuerdas del pecado. ¿Y por qué no puedo salir de estos problemas? ¿Y por qué llegó esto? ¿Y por qué lo otro? Porque está la persona retenida con las cuerdas de su pecado. ¿Por qué aclara aquí que son las cuerdas de su propio pecado y su propia iniquidad? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano siempre tendemos a echarle la culpa a los demás. Es que fue mi esposo, es que tú me tienes así, es que tú me haces enojar, es que tú esto y es que tú lo otro. Toda la culpa, buscando siempre cómo justificar lo que tiene su alma: amargura, enojo, rencor, resentimiento, ira, venganza, revancha, soberbia, altivez, chismes, contiendas, pleitos, divisiones, murmuraciones, calumnias y todo cuanto está ahí.
del corazón, dice Yeshua, de ahí habla la boca. Todo está en el corazón, dijo Yeshua. Entonces, hay que escudriñar nuestro corazón, que lo escudriñe el Espíritu de Santidad, y usted va a ser liberado de esas cuerdas, de esas ataduras, de esas ligaduras, de esas cadenas, de esos lazos que lo tienen retenido ahí. Usted se da cuenta y dice, ¿por qué? Bueno, métase en oración, medite. A la gente nos falta, me voy también a incluir porque luego dicen, es que está acusando. No, nos falta entrar en meditación, ¿verdad? Con el Eterno. La meditación en la Torah es diferentes facetas, de diferentes modos, de diferentes maneras. Y una de ellas es meditar, quiere decir pensar, quiere decir analizar. ¿Analizar qué? Pues analizar mi vida, mi relación con el Eterno, cómo estoy con Él. ¿Tengo pecado? Reconocerlo, sí, pequé, Señor, hice esto, esto y esto, me arrepiento de corazón, me humillo ante ti, me duele mi corazón, etcétera, Usted derrama ahí su corazón sincero. Y el Señor, que escudriña la mente y el corazón, Él va a saber, porque a Él nadie lo podemos engañar, no puede ser burlado. Y Yahweh lo que quiere es eso, por eso habla estas palabras, porque Él sabe que la persona está retenida por las cuerdas de su propio pecado. No es que el diablo le detuvo, no es que el diablo se le opuso, como dicen, es que el diablo me está haciendo la guerra y me venció y me hizo esto y me hizo aquello. Sí, el diablo se te va a oponer, el diablo te va a resistir, pero el diablo no te va a vencer. ¿Por qué? Porque dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el diablo solamente puede tocar a una persona cuando la persona practica el pecado. Dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, está en las manos del maligno. Está dominado por el espíritu malo. Y lo puede retener en las cuerdas del pecado. Y no te va a dejar salir si ya caíste en pecado. No va a querer que salgas. Pero si tú vas con el Eterno, te sometes a Yahweh, resistes al diablo y Él huirá de ti. No hay ningún problema. Eso es todo. Te vas a dar cuenta que estás retenido, retenida, que no se te dan las cosas porque estás en las cuerdas de tu pecado. Hay que ser humildes y aceptar. Pero la gente siempre pone a otros como Eva. No, es que la serpiente me engañó. ¿Verdad? O sea, ¿por qué no dijo, sí, yo tuve la culpa porque hice esto? Y Adán, no, es que la mujer que me diste, ella fue la que me engañó. Y la serpiente nada más porque ella no tenía quien echarle la culpa. ¿Verdad? Entonces, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Retenido será, es decir, por el tiempo que quiera la persona, será retenido por el tiempo que quiera. Puede ser retenido por una semana, puede ser retenido por un mes, puede ser retenido por un año o puede ser retenido por 30 años, 40 años, sin que sea libre de esas ataduras. ¿Entienden? Entonces dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Está atrapado a la persona, está ahí, pero ¿sabes qué? Gózate porque hay libertad por el eterno Yeshua. Hay libertad y poder en la sangre y en el sacrificio de Yeshua para romper los lazos, cadenas, ataduras, ligaduras, cuerdas y lo que sea, con lo que esté retenido. Si nos arrepentimos sinceramente, esa es la única, escuche, la única, no hay otra, la única solución. ¿Y por qué aclaro que es la única? Porque hay enseñanzas, entre comillas, espirituales, que nunca mencionan esto. Usted va a ver a rabinos, usted va a ver a cabalistas, usted va a ver a personas
gnósticos y personas espirituales y personas que hablan de la atracción, la ley de atracción, y va a oír una cantidad de personas que nunca hablan de que hay que ir forzosamente a arrepentirnos en el nombre de Yeshua delante del Padre y recibir a Yeshua, recibir su perdón, recibir el poder de su sangre, aceptar el sacrificio de Yeshua a nuestro favor. Y entonces la única solución, díganme lo que me diga quien quiera, y cuando quiera la persona que quiera, si quiere tener un debate conmigo, un agnóstico, un cabalista, un rabino, un espiritualista o quien sea que niegue que Yeshua es la única solución para perdonar, limpiar y deshacer y desaparecer de nuestra vida todo pecado, maldad, iniquidad, rebelión y transgresión, quien niegue esto no es del Mesías. Escúchenlo. ¿Entienden? Porque he oído muchas enseñanzas heréticas. Le dicen a usted que va a ser próspero y que va a romper las cadenas y que va a salir, pero nunca le hablan contra el pecado, la maldad y la iniquidad, que es el estorbo más grande que hay. Y como la gente tiene ansia de prosperar y de salir de sus problemas, pero por otro lado, sin ir directamente al madero, es decir, como le llaman, a la cruz del Mesías, sin ir ante sus plantas y pedirle perdón humillado, no quieren eso. Eso se llama soberbia y altivez. ¿Por qué? Porque muy dentro del ser humano, de nuestro corazón, queremos hacer lo que nos plazca, aunque sea algo malo, perverso, y nunca arrepentirnos. Acuérdese lo que decía Yahweh, que la maldad está dentro del ser humano. Podemos cometer barbaridad y media sin el Señor, pero cuando cometemos algo y nos arrepentimos, volvemos a Él. Esa es la salvación, esa es la liberación, y solamente está en Él, en nadie más. Así que cualquiera que le enseñe lo contrario a esto, deseche esas enseñanzas, ya no las siga escuchando, porque van a engañarle en su corazón, y poco a poco usted se puede ir desviando y va a vivir toda la vida creyendo que el pecado no es un obstáculo y que no le impide llegar al cielo como lo conocen, es decir, al reino de Yahweh, al reino de los cielos. Entonces, estas son enseñanzas, pero son perlas que da el Eterno, hermano, porque es la salvación de las almas. Por eso Yeshua lo primero que le preocupa es el alma, por eso dio su vida por las almas. Bendito es el Eterno. Estas enseñanzas son de gozo, porque wow, abre los ojos y dice uno, la salida es Yeshua, la solución es Yeshua, y estaba retenido por ese pecado y maldad, por eso tenía las cadenas, pero voy a ser libre, me voy a humillar ante mi Padre, le voy a pedir perdón, voy a reconocer lo malo, y Él no te condenará, dice la palabra. Yeshua no vino a condenar, sino a salvar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Bendito sea el Eterno. Y Él es el Elohim de muchas oportunidades. Por eso es que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero esto no quiere decir que es licencia para pecar. Al fin que me va a perdonar más adelante. Al fin que es lento. Voy a seguir pecando. Nada. Porque no sabemos cuándo Yahweh dice hasta aquí. Bien. Entonces, pero mire lo que dice. ¿Por qué Yahweh nos dice eso? Que estamos retenidos en las cuerdas del pecado. Porque como les dije hace rato, si no procuramos librarnos de ese pecado, vamos a ir a parar a un lago de fuego ardiendo. Es real. Váyase, no pierda ahí, porque ahorita vamos a regresar. No pierda ahí. Vamos a 2 de Pedro.
Vamos a ver segunda de Pedro. ¿Ok? Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire la misericordia tan grande de nuestro bendito Señor y Salvador, hermano. Dice el versículo 9, segunda de Pedro 3, 9. El Señor, refiriéndose a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, el Señor no retarda su promesa, como algunos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuche, es muy paciente, no queriendo que ninguno perezca, no quiere que ninguno se muera, aleluya, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese nada más que palabras. Entonces dice que no se está tardando el Señor de lo que prometió, que iba a venir nuevamente. No está retardando su promesa, como algunos la tienen por tardanza. No, ya se tardó. No, dice, sino que es paciente para con nosotros, es lento para la ira, es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se muera. ¿Sí? ¿Cómo que nadie se muere? Entonces no nos vamos a morir. No, que nadie se muera en pecado, entienda el contexto, que nadie se muera en pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice que no se mueran en pecado, sino que procedan al arrepentimiento, porque ya después de muerto no se puede hacer nada. Es cuando estamos vivos arrepentirnos, reconocer, ser humildes, humillarnos bajo la poderosa mano del Eterno, pedirle perdón por todas las maldades que hemos cometido. Amén. Bendito es el Eterno. ¿Y por qué no quiere? Porque usted puede decir, es que usted me está diciendo que es porque hay un infierno. Sí hay. No me voy a dar todo, no voy a dar toda la doctrina del infierno, pero le voy a decir aquí mismo. Vea usted lo que dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que como ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el día, para el fuego en el día del juicio. Escuche. Y de la perdición de los hombres impíos. Wow. Viene un día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Y qué vimos que es un impío? Un impío, ya vimos que es el que no busca al Eterno, no se consagra a Él y no lo sigue como a Yahweh le agrada. Entonces ese es un impío. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo está este impío? Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Están atrapados en esa red de iniquidad, en esa prisión. Y por lo tanto, dice la palabra, son retenidos con las cuerdas de su pecado. La causa es la iniquidad y el pecado que están ahí en el corazón del ser humano. ¿De dónde se tiene que sacar eso? Del corazón, dijo Yeshua, porque ahí es donde está todo el asunto. El corazón espiritualmente es el interior, es el asiento. Es el asiento donde podemos y recibimos al amor viviente, a Yeshua en nuestro corazón, al Espíritu de Santidad. Amén. Él tiene que entrar a nosotros con ese amor al interior. ¿Para qué? Para que limpie el corazón, para que nos limpie y nos purifique y nos santifique. Él lo puede hacer. Él es bueno, hermano, hermana, amigo, amiga. Él es bueno. Búscalo, busquémoslo juntamente. Bendito es el Eterno. Dice, Él no quiere que nadie perezca, que nadie se muera, mas que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese usted el amor tan grande. No quiere que nadie perezca. Ese es el corazón del Eterno.
No quiere que nadie se muera en su pecado y en su maldad para que no vaya a parar a la perdición, al infierno, al lago de fuego ardiendo, para que esa alma no se pierda, porque todas las almas son de Yahweh. Pero Él nos dio su Torah y nos dice lo que sucede a un alma que peca. ¿Por qué? Porque son advertencias para que no lo hagamos. Y si ya lo hicimos, la salida está en el Mesías, la solución está en Yeshua. Nos arrepentimos porque Él dio su propia vida, precisamente porque Él sabe que somos polvo, que somos carne y que podemos resbalar, pero Él sabe que extiende su mano poderosa, como cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar. Antes de que se ahogara, le dio la mano y lo levantó y lo sacó de esa muerte. ¿Me está entendiendo? Ahora, no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, que nadie muera. Si nos regresamos al libro de Proverbios, donde les dije que no perdieran, en el libro de Proverbios 5, y seguimos leyendo el versículo 23, después de que dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Mire lo que dice el 23, hermano, por eso Yahweh no quiere que pequemos, por el amor que tiene. Dice, Él morirá por falta de corrección. ¡Wow! Él morirá por falta de corrección. Fíjese, ya vimos que Él no quiere que nadie perezca. Entonces Él nos dice, ¿sabes qué? Estás retenido por el pecado, y si sigues reteniéndote ese pecado y no te arrepientes y no vienes a mí y no te descargas de ello, te va a retener hasta el día de tu muerte y vas a morir en pecado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces dice la gente, después me voy a arrepentir, después voy a buscar del Señor, ahorita estoy joven, voy a vivir la vida, voy a buscar, y de repente te das cuenta que vino una desgracia repentina y murieron. ¿Qué estamos viendo en toda la tierra? Accidentes impredecibles y mueren en el instante, no dan ni chance de arrepentirse a la gente. De repente la gente va caminando y se le cayó en la cabeza una cornisa y se murió ahí. Y de repente va una motocicleta y choca y en el instante se muere. Tengo que decir todo esto que es duro, pero es la verdad. Son advertencias. Dice, aquí donde dice corrección, le voy a decir lo que significa realmente el contexto y el contenido para que entienda. Dice, Él morirá por falta de corrección, por carencia. Carece, le falta la enseñanza. Corrección quiere decir enseñanza. Quiere decir también, primero enseñanza. Es decir, se le enseña, se le dice de buena manera, pero no quiere entender. Dice después, también significa de restricción, se le restringe, se le dice no hagas eso, pero la gente no quiere entender. Se le grita, se le dice, se le reconviene, también significa ahí corrección, reconvenir. Quiere decir también advertir y amonestar fuertemente. Sí, se le da un zarandeo fuerte, se le habla fuerte, duro, directo a la persona, porque Yahweh quiere salvar esa alma a toda costa, pero el alma está renuente, tiene falta de corrección y muchas veces ni la acepta. Entonces el Señor está hablando de una y de otra manera. Primero enseñanza, primero una doctrina, después le enseña con advertencias, después le enseña con regaños, después le enseña duramente, y después también significa corrección, quiere decir con castigo, con azote, quiere decir también. Todo esto significa. ¿Y por qué no los dice? Porque va progresivamente. Se le enseña a alguien primero, ¿verdad? Se le corrige, no, mira, estás mal, no, es así, ya está. Pero no entiende porque se le habla muy suavecito a veces, pero le habla a uno primero para ver si entiende así a las buenas, qué bueno. Después no quiso, se le reconvino, se le habló fuertemente, se le dice y no quiere. Entonces después tiene que venir el azote, el castigo. Y el castigo final, el azote y el castigo final es la muerte. Por eso dice, Él morirá por falta de corrección. Pero si la persona es sabia, amigo, amiga, hermano, hermana, entremos en corrección, pero con la palabra del Eterno, para no llegar al sufrimiento, al castigo, al azote.
Amén. Para no llegar, le voy a hablar más literalmente, a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, a los problemas grandes, a todas estas situaciones, hermano, hermana, por favor. Pablo llegó un momento que no lo entendían, hasta dijo: les ruego en el amor del Mesías. Ya en su dolor de su corazón, en su frustración que tenía, porque le reprendí y la gente seguía igual. Y Pablo pudo haber dicho: a mí qué me interesa, a mí qué me importa, como yo puedo decir a mí qué, pero nosotros no, los pastores estamos por las almas. Por las almas, porque nos duele, porque no queremos que sufran este castigo que dice aquí. ¿Para qué está un pastor? Para eso, para enseñar, para adoctrinar, para corregir de esa manera. Y si no, la enseñanza para reconvenir, para advertir, para hablar fuertemente, para zarandear. Y si no quiere así, bueno, decirle: viene el azote, viene el castigo. Un pastor le dijo a una persona: mira, ¿sabes qué? Iba allá a la congregación, le dijo: te voy a aceptar, pero te voy a aceptar nada más porque no, pues es la casa del Señor y no te puedo correr ni prohibir, pero quédate aquí, yo voy a hablar y allá tú. Y empezó a hablar. Pasó el tiempo, pasaron unos meses y no quería convertirse. Hasta que, no voy a hacer largo el cuento, pero dijo, una vez hablando con él, le dijo, se molestó el pastor porque hizo una cosa mal, muy mal. Y entonces le dijo: ¿sabes qué? Lo que te va a pasar a ti es que te va a caer SIDA, te va a dar el SIDA, le dijo. Dice el pastor: lo dejé, y como a los 3, 4 meses que van y que me dicen: ¿sabe qué? Este muchacho, aquel fulano, se está muriendo en el hospital de SIDA. Dice, pues el pastor no se lo deseó, pero le salió decirle así porque ya era demasiado. Algunos pueden decir: es que el pastor lo maldijo. No, no lo maldijo. Le advirtió, le dijo, le habló, lo regañó, lo exhortó, habló con fuerza la palabra, le dijo: viene el azote, no cree, viene el castigo, no cree, hasta que ya. ¿Están entendiendo? Y sabe que estas enseñanzas son de gozo. Yo me gozo con estas enseñanzas porque el Señor me habla y me despierta. Tiene que ponerse uno contento. Ay, me está advirtiendo. Gracias, papito. Gracias, que quieres que yo, wow, vaya contigo y quedo libre de las cuerdas del pecado. Bendito es el Eterno. Pero sigue diciendo: él morirá por la falta de corrección, ya vimos. Y errará, o sea, cometerá error por lo inmenso de su locura. Es decir, por su torpeza, por su tontería, quiere decir literalmente, por su insensatez, por su necedad. Y errará, o sea, cometerá yerro, por lo inmenso de su locura. Pero ¿qué cree que es lo que dice la palabra? ¿Se acuerdan que dice en el libro de Levítico? Si alguien cometió pecado por yerro, por error también. Uno podría decir: bueno, pues fue un error, no lo hice a propósito, pero como quiera hay que pedir perdón por pecados ocultos, desconocidos, de error, o como los hayamos hecho, humillarnos, reconocer que no queremos hacerlo. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Y por qué? Le voy a decir por qué. Escuche lo que le voy a decir. Escuche. Hago una pausa para que usted ponga su oído así. Así dice la palabra literalmente. Acerca su oído así. Como que le hace así para, literalmente quiere decir extender el oído. Es decir, poner mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es una mancha en el alma. Escuche,
El pecado es una mancha en el alma. El pecado es una mancha en el alma y no la puede borrar nada más que la sangre bendita y preciosa de Yeshua. Y si esa mancha permanece ahí, se va a convertir como plaga, como vemos en la plaga cuando se identificaba que había plaga en una casa, empieza a extenderse por toda la casa, es decir, por toda la vida de la persona. Por eso cuando vemos que hay mancha y sentimos en nuestro corazón, y nuestro corazón nos redarguye, porque sabemos, nos redarguye. Cuando usted sienta que lo redarguye el pecado, su alma que le redarguye su corazón, entonces usted tiene que ir inmediatamente con el Eterno. Dice Pablo, si tu corazón no te redarguye, no es Juan, si tu corazón no te redarguye, confianza tenemos para con el Padre. Es decir, si tu alma no te dice que estás manchado, si no sientes algo ahí, si te sientes libre porque has confiado y andas caminando verdaderamente con el Eterno, y sabes que has resbalado pero te has puesto a cuentas y sigues adelante, y tú conoces la llaga en tu corazón y sabes cómo andas delante del Eterno y sabes que has sido sinceramente con Él, entonces tú eres libre y estás descargado de toda mancha, limpiado. Pero si no, esa mancha en el alma, esas manchas van a retener a la persona ahí. Y si no son limpiadas, si no se arrepiente, esas manchas no lo van a dejar entrar al reino de los cielos. Pero mire cómo Yahweh es bueno. Hay que reconocer y decirle, ¿sabes qué, Señor? Si hizo algo que no le agrada al Eterno, pues arrepentirse, humillarse ante Él y decirle, hice esto, hice aquello, lo otro, siempre se los he dicho esto, y díganle, Señor, creo y entiendo que por eso estoy retenido, que por eso estoy atorado, por eso estoy atrapado en esta prisión, estoy atado, no puedo avanzar, pero sé que hay poder en Yeshua para ser libre de todo ello y ser humildes. Y usted se va a dar cuenta de la evidencia. Tiene que haber evidencia de que usted fue perdonado. ¿Y cuál es la evidencia? Que usted empieza a ver que ya no está retenido. Escuche lo que le digo. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué tiene usted retenido en su vida? ¿Negocio? ¿Trabajo? ¿Problemas judiciales? ¿Problemas familiares? ¿De qué índole? De cualquier índole. Usted se va a dar cuenta y va a decir, con razón están retenidas mis bendiciones. Porque quiero que sepa que hay un Makor Haberajá. Makor Haberajá. Quiere decir, hay una fuente, un manantial de bendición. Hay un manantial de bendición, hermanos, hermanas. Pero usted dice, pero no me llega nada. ¿Por qué? No, es que yo lo tengo que hacer, yo lo puedo hacer, me muevo, hago esto, hago lo otro. Nada. Puedes hacer lo que te inventes. Y vas a ver cómo estás retenido, retenida ahí en las cuerdas. No te sueltas porque no te sueltas. ¿Me entiende? Y usted se va a dar cuenta que está retenido por las cuerdas de su propio pecado, de su propia iniquidad.
la propia maldad. Pero cuando usted va con Yeshua, Yeshua dice que Él dio libertad a los que están cautivos, es decir, retenidos. Y la evidencia es que tú te das cuenta que cuando fuiste, te humillaste, sentiste que te descargaste de ese peso de pecado y de maldad que traías. ¿Tú lo sientes? Miren, hermanos, hace muchos años cuando recibimos al Mesías, a Yeshua, uno cometía pecados, maldades, muchas cosas, cargada la persona, andamos cargados. Y no sabíamos cómo salir. ¿Cómo? No había oído ninguna predicación, no había conocido así congregaciones, nada. Más que había una Biblia vieja por ahí, entre todas las cosas amontonadas que teníamos, y la voy viendo y la agarro. Y abro la Biblia, Salmo 51, aleluya. Límpiame más y más de mi maldad y borra mis pecados, porque contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo que mi alma quería decir, pero yo no sabía cómo decirlo, pero la Torá sí sabe cómo decirlo. Yahweh. ¿Y qué fue lo que hizo? Por eso, hermano, dice la palabra: no tendrás temor de malas noticias. Por eso la gente siempre anda pensando: ¿le irá a pasar algo a mi hijo, a mi vida, a mi esposo, a mi esposa, a mi nieto? ¿Nos iremos a quedar sin dinero? ¿Nos iremos a hacer? ¿Sabe por qué hay todo eso en la persona? Porque hay algo de pecado ahí, hay algo que está mal. Su alma sabe que no está plenamente sometida al Eterno. Pero cuando tú rompes con eso, dices: no, yo no quiero, Señor, líbrame, límpiame, yo reconozco y me humillo ante ti, y ¡fum! ¡Tas! Sientes libre las manos, estoy hablando espiritualmente. Ya no estás encadenado, los pies libre, ya puedes avanzar. Y entonces dices, el manantial llega, lo primero que se manifiesta es en tu alma, porque el alma es la que estaba atrapada. ¿Y qué te da? Paz, shalom, tranquilidad. ¿Sí? Dice la palabra, el rostro refleja. ¿Sí? El rostro refleja. Y yo veo, por eso a veces les digo, ustedes traen esto, porque sus rostros reflejan, los rostros reflejan la condición del alma. Los ojos, la boca, todo refleja la condición del alma. ¿Entienden? Veo que no hay paz a veces en sus vidas. Veo que no hay tranquilidad. Hay desesperación y angustia. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Nunca se pregunta eso. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no siento esa tranquilidad, esa paz? Porque la persona puede estar teniendo ahí algún pecado, está atada, amarrada al pecado, a la maldad, y el Señor le muestra y le revela por una u otra manera, pero la persona no quiere aceptarlo. La persona justifica su manera de comportarse, de hablar, de pensar, de ser. Lo justifica como Adán, como Eva. Querían justificar el pecado, pero no era así. El pecado no se justifica, el pecado se me fue la palabra. El pecado, ¿cómo se dice la palabra esa? Que se declara delante del Eterno. ¿Por qué cree que viene la enfermedad? Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Verdad? Si no me equivoco, es el Salmo 32.
Dice el Salmo 32: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El versículo 3. El 4: porque el día de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, es decir, mi juventud, mi fortaleza, en sequedades de verano. Pero él reconoció y dijo: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. De lo que estamos hablando allí. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo, hermano, porque qué tal si Yahweh dice: ya le di muchas oportunidades, pero ya no puedo más. Yo quiero, pero no puedo, porque mi justicia demanda que ya haga algo. Esta persona está retenida por su pecado, dice: no puedo, yo quiero que sea libre, pero le mando un mensajero y no me oye, otro mensajero y no me oye. Es decir, le hablo por medio de una alabanza, de una predicación, de una enseñanza, una palabra que le da un pastor, una palabra que le da un hermano, una hermana, por las circunstancias que le viene. Le mando añulo, como dice la palabra, le mando tizoncillo, dice la palabra, le mando problemas, le mando circunstancias. No quiere. Quiero salvar su alma, pero está aferrado, está atado, no quiere desatarse, no quiere quitarse las cuerdas de su pecado. Está atrapado y no quiere salir. ¿Qué más hago yo? Ya no puedo. Pero él agota todo, Yahweh, para salvar el alma, para libertar a ese que está retenido ahí en las cuerdas del pecado, de la iniquidad, de la maldad. Pero dije: confesaré, declararé mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo para encontrar a Yahweh. Lo bueno es que Yahweh da muchas oportunidades, pero hay un tiempo. Por eso yo siempre les he dicho: cuando usted peque, que se dio cuenta, y aunque no se haya dado cuenta, que no está consciente de pecados que haya cometido, usted cada que ore día tras día diga: por todo pecado, Señor, de omisión, de comisión, ocultos o desconocidos, perdóname sinceramente. Si fue así, yo no quiero hacerlo, no quise, no es mi voluntad. Porque le voy a decir una cosa: si usted hace esto, está revelando que su corazón y su voluntad no lo hizo. Entonces Yahweh sabe esto. Él es bueno. Bendito sea el Santo de Israel. Y luego, después de hacer esto, de arrepentirse, de que usted oró en el tiempo en que Yahweh halló a Yahweh, y en el tiempo que Yahweh tiene la misericordia, en el tiempo de la misericordia, dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado, y por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dice: ciertamente, después de haberse arrepentido, escuche la bendición, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Pero si no se arrepiente la persona, se lo lleva el agua. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos, escuche, otra vez volvemos a lo que les he enseñado. Cuando usted adora y alaba cantándole a Yahweh un cántico nuevo de su corazón, o un cántico que conozca, una alabanza, el Señor dice: con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué es lo que hace? Ese me rodearás quiere decir pon un escudo alrededor. Una energía, es la energía de Él, que te libera, nos libera. Con cánticos de liberación me rodearás. Escuchen, con cánticos.
¿Cuántas veces estás alabando al Señor en tu casa, adorándolo ahí, exaltándolo, cantándole a Él, poniendo alabanzas en tu casa? Al contrario, hasta dices, no hombre, siempre es oyendo alabanzas. Dice la gente, no, siempre es oyendo alabanzas. Pues oiga usted, ¿cómo va a ser libre la persona? Es una evidencia de que hay algo ahí que no checa. ¿Me entiende? Hay pecado, escondido a veces. Por muy escondido que esté el pecado en tu alma, el Señor lo arranca y lo saca de ahí, si tú quieres, si yo quiero. Si no, no se puede hacer nada. Amén. Bien, estoy terminando ya con esta enseñanza, hermanos, hermanas, amigos, amigas, allá en las naciones. Solo termino con esta palabra que dice el Eterno en el Salmo 36. Escuche usted la bendición del Eterno, porque se dice no solamente la transgresión. Yahweh nos muestra siempre la transgresión, pero también nos da la solución y la salida para ser bendecidos posteriormente. Escuche. Luego lo lee todo en su casa, en Salmo 36. Luego lo lee. Está hablando también de los que hacen cosas malas, meditan cosas malas y todo eso. Está hablando de los impíos. Pero después nos habla de que la persona cuando se arrepiente, mire lo que viene sobre la persona que se arrepiente. Versículo 5. Yahweh, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Elohim, de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Yahweh, al hombre y al animal conservas, es decir, lo sostienes, lo mantienes. Mire lo que dice el 7. Cuán preciosa, oh Elohim, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Se amparan bajo qué bonito, como la gallina ampara sus polluelos debajo de sus alas, como el águila excita su nidada con las alas y los polluelos ahí. Pero también significa, estas alas son batallones, escuche. Ala quiere decir extremo de algo, extremo de un batallón, de un ejército, porque Él es Yahweh Sebaot, el amo de las legiones, el Señor de los ejércitos celestiales. Y Él de eso está hablando. Él nos ampara y nos guarda en su misericordia debajo de sus alas, sus malajim, los que están a nuestro servicio, los ángeles de protección, los ángeles de provisión, los ángeles de sanación, de salud, de sanidad, los ángeles de prosperidad también envía, los ángeles que te guían también habla la palabra. Voy a seguir hablando, ahorita me acordé que les dije que hablar de los ángeles, voy a dar otra enseñanza, continuación de la que hablé hace como 2 semanas. Prepárese porque va a escuchar algo poderoso. Entonces dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y luego el 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. En el original quiere decir esto, grosura, dice, tú les darás de la abundancia. Les darás abundancia. Dice, y tú los abrevarás del torrente, de la fuente, del manantial de tus delicias, quiere decir de tus verajot, de tus bendiciones. Porque contigo está el manantial de la vida, Makor Hay, el manantial de la vida. Makor Aberajá, el manantial de la bendición. Bendito el Eterno. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En otras palabras,
Hay una sola luz, y solo por medio de esa luz que tú alumbras nuestro entendimiento, veremos la luz. ¿Qué quiere decir? Veremos, luz significa bendición también, luz significa sabiduría, luz significa el camino del Eterno. Vamos a caminar en él y vamos a recibir la bendición. La luz encierra todo tipo y clase de bendición. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Aclara, a los que te conocen. No quiere decir a los que han leído la Biblia. No, extiende tu misericordia a los que te conocen. ¿Y cómo se conoce a alguien? Cuando estás en su presencia en oración, cuando estás en la lectura creyendo lo que dice la Torá. Por eso es diferente. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón, a los íntegros, a los que caminan contigo. No venga pie de soberbia contra mí, nada. Y mano de impíos no me mueva. Ninguna mano de los impíos, de los demonios ni de nadie va a moverte de seguir en la rectitud y en la obediencia al Eterno. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Está diciendo, mira, si sigues en la iniquidad, si sigues en la maldad y en el pecado, vas a ser derribado. Ya no te vas a poder levantar si persistes en ello. Pero está la mano del Eterno para levantarte si te arrepientes de corazón y cubrirte con sus alas de misericordia sobre tu vida. Es la verdad, hermano. Es una salida preciosa, tremenda. El Señor lo único que quiere es que veamos su luz. Es decir, que dejemos esa oscuridad en la que estamos de pecado y de maldad, esas tinieblas, y que nos libere el Señor de todo ello por el poder de su preciosa sangre, por su sacrificio, por su muerte en el madero para darnos a nosotros la vida en Él. Que creamos en el sacrificio de Yeshua, que honremos ese sacrificio y que creamos que solamente en Él está la solución de ser libres del pecado, porque el pecado, como vimos, aprisiona, el pecado atrapa, son cuerdas, pero esas cuerdas las rompe Yeshua. Nos libera el Señor de las cuerdas del pecado. Esa es la solución para ser libres del pecado y posteriormente estar bajo la misericordia, la gracia, la bendición y el manantial de vida, el manantial de la felicidad, Makor Ha-Berajá, el manantial y la fuente de bendición de Yahweh. Solamente así se abren las ventanas de los cielos y se derrama bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde, porque la causa eran las cuerdas de pecado. Estaba retenido ahí, estábamos retenidos, pero ahora ya no, por Yeshua nuestro Mesías, si nos humillamos y aceptamos el sacrificio humildemente y caminamos con Él. El Señor te bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén, ve, amén.